11, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1, donde vamos a tener la meditación en esta mañana, hermanos. Hoy es un día muy bonito, hermanos. ¿Saben por qué? Porque es el Día del Padre. Nada, se crean. Muy bien, hermanos. Fíjense, hermanos, tenemos el Evangelio de Juan, ¿verdad? Dentro de los registros de los evangelios, hermanos, solo nos hablan de 3 personas a las cuales el Señor resucitó de entre los muertos. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos registros hay de los que resucitó el Señor entre los muertos, hermanos? Hay 3, hermanos, hay 3. Posiblemente fueron más resurrecciones, ¿verdad? Pero las que quedaron registradas, que escribieron los apóstoles, nada más tenemos 3. Hermanos, pero Dios nos dejó estos acontecimientos para que tengamos esa fe, ¿verdad? Uno de ellos, hermanos, para que nosotros tengamos fe en el Señor, es la resurrección de la hija de Jairo, ¿verdad? El segundo es la resurrección del hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Que aparecen en los primeros 3 evangelios, ¿verdad? Entonces, estos sucesos son maravillosos, hermanos, pero estas resurrecciones no presentan un momento decisivo en la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Durante su ministerio. Pero cuando hablamos de esta resurrección de Lázaro, hermanos, cuando hablamos de esta resurrección de Lázaro, ¿verdad? Este fue un momento crucial, ¿verdad? O sea, ¿qué es crucial? Hermana Marcela, ¿qué es crucial? Miren, en otras palabras, es un momento que trasciende, o sea, que es diferente y que afecta lo que sucedió, va a afectar en lo que va a venir más adelante. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, la resurrección de Lázaro fue crucial. Vean, porque el Señor Jesús dijo ahí en el Evangelio de Juan 11:4, hermanos, miren, ahí lo tenemos ahorita ahí cerquitas. Juan 11:4 dice el Señor: esta enfermedad no es de muerte, sino para que la gloria de Dios, ¿verdad? Sino es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, hermanos, de hecho, el Señor Jesús retrasó su visita a Betania, ¿verdad? Ya que la muerte y resurrección de Lázaro eran elementos integrales en el camino de su glorificación, ¿verdad? O sea que, hermano, el camino que iba viajando el Señor, ¿verdad? Más adelante, Él tenía que pasar por ahí, hermanos, para llegar a Jerusalén, ¿verdad? Y luego lo iban a ¿qué? A crucificar, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta resurrección de Lázaro, hermanos, fue el principio de la búsqueda de la muerte del Señor, ¿verdad? Por parte de los líderes judíos. O sea, hermano, que cuando Él resucita a Lázaro, de ahí ellos le agarran más odio y le agarran más coraje al Señor, ¿verdad? Y de ahí lo andan buscando más de cerca para condenarle. Entonces, hermano, y esta resurrección de Lázaro fue el séptimo y último milagro de las señales del Evangelio de Juan. ¿Sí, hermanos? ¿Sí han escuchado, hermanos, donación? Que en el Evangelio de Juan hay 7 señales, o sea, 7 milagros que hizo el Señor, hermanos, donde Él manifiesta su divinidad, ¿verdad? Hermanos, pero de este milagro, ¿verdad? De la resurrección de Lázaro, les voy a hablar en esta mañana, hermanos. Pregunta, hermanos, ¿qué nos enseña la resurrección de Lázaro? ¿Sí? O sea, vamos a estudiar. Miren, está larga la lectura, miren. Son como que 45 versículos. Pues está larga la lectura, hermanos, pero fíjense, a lo largo de esa lectura vamos a ver lo que Dios nos enseña, hermanos, de esta resurrección.
Mire, en primer lugar nos enseña que aunque el Señor Jesús nos ama, no nos va a liberar de todo sufrimiento en esta vida. Sí, hermano Juan, que aunque el Señor le ama, no le va a quitar los sufrimientos, ¿verdad? Todo sufrimiento que estamos pasando en esta vida, ¿verdad? Él tiene el poder, hermanos, para que no suframos, hermano, pero Él no lo va a hacer porque Dios tiene sus propósitos. Miren, ¿cómo lo sabemos? Pues porque ahí lo dice la Biblia. Miren, ¿qué dice el versículo 1? Miren, ahí está en la pantalla, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Piensa, lea, note bien lo que dice el último versículo, que cuando escuchó el Señor que estaba ¿qué? Enfermo. ¿Qué hizo? ¿Verdad? No se apuró y luego fue. ¿Verdad? Se quedó más tiempo ahí en el lugar donde estaba, hermano. Miren, en Betania el Señor Jesús no solo tenía discípulos, hermanos, sino que también tenía amigos a los cuales amaba, ¿verdad? Y él también, miren, le amaban a él. Esos, Lázaro, Marta y María, amaban al Señor, pero también el Señor, ¿qué, hermanos? Les amaba, ¿verdad? Pero aquí es lo extraño, hermanos, ¿verdad? Que aquel que Jesús amaba, ¿verdad?, estaba enfermo de muerte. ¿Sí, hermano? O sea, el Señor amaba a Lázaro, pero aún así, hermanos, vea, como que el Señor, ¿qué hizo, hermanos? Como que no hizo caso, ¿verdad? Al recibir, fíjense, como que los ignoró, ¿verdad? Nada más imagínense, llegaron a aquellos, bueno, porque no fue Marta y María, hermanos, dice que Marta y María mandaron a unos a que le dijeran, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Pero no, cuando aquellos hombres regresaron con Marta y María, y le traen la noticia, ¿verdad? Sí, hermano, ¿cuál fue la noticia que le dejaron a Marta y María? Hermano, que el Señor Jesús no iba a venir en ese momento, ¿verdad? Entonces, hermano, es como si la otra vez que estaba el hermano Juan ahí tirado ahí en la casa, hermano, vea, a mí también me habló el hermano. No me habló la hermana. Pero si me hubiera hablado el hermano, sí, hermano, Dios lo bendiga, y yo no le hago caso, ¿qué va a sentir? ¿Qué va a sentir, hermano? Pues es exactamente lo mismo que hizo el Señor. Vea, estoy acá y me estoy muriendo y estoy enfermo. Ándale, y no le hago caso, ahí que se quede, ¿verdad? Pues lo que está sucediendo aquí, hermanos, ¿verdad? Y al recibir Marta y María la noticia de que el Señor Jesús no iba a venir en ese momento, se quedaron confundidas, ¿verdad? Se quedaron ignoradas o abandonadas. Hermanos, es que, ¿saben que esto está en la Biblia? Hermanos, ¿saben cómo se le llama? Se le llama el silencio de Dios. ¿Sí, hermano? Como que a veces parece como que Dios no escucha. Pero Dios sí escucha. ¿Verdad? Pero Él tiene sus planes. ¿Verdad? Por ejemplo, en el periodo intertestamentario, ¿qué es eso? Hermano Javier, ¿cuál es el periodo intertestamentario? ¿Verdad? Es el periodo que está entre los dos testamentos.
Sí, hermanos, de hecho hay a la mitad del Antiguo y del Nuevo Testamento hay una hoja, ¿verdad? Y esa hoja representa el periodo intertestamentario, hermanos, donde Dios guardó silencio 400 años, ¿verdad? Y el Dios no habló, ni se manifestó, hermanos, ni habló por los profetas. 400 años, hermanos, de silencio, ¿verdad? Pero Dios tenía sus planes, ¿verdad? Porque aquí mandó al precursor, a Juan el Bautista, hermano, ¿verdad? Hermano, también el Señor Jesucristo en la cruz, él estuvo bajo el silencio de Dios, porque cuando fue clavado en la cruz, hermanos, él clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Ese es el silencio de Dios, hermanos, pero Dios, ¿por qué Dios guardó silencio? Hermano, porque estaban siendo cargados todos nuestros pecados en la vida del Señor Jesucristo, hermano, ¿verdad? Entonces, pero hermano, regresando a lo que estamos diciendo del texto, lo que el Señor Jesús hacía es algo que ellos no entendían, ¿verdad? Pero hermano, sí, hermano, lo que estaba haciendo el Señor Jesús, ¿qué estaba haciendo? Los estaba ignorando, pero él tenía... María no lo entendía, ni Marta, pero ellos lo iban a entender que después, hermano. ¿Verdad? Y aquí está la lección, ¿verdad? Esta es la lección que nos está dando la Biblia, que aunque el Señor Jesús nos ama, no nos va a liberar de todo sufrimiento en esta vida. ¿Sí, hermano Ulises? ¿Saben por qué, hermanos? La respuesta es que el Señor Jesús, hermanos, no murió para liberarnos de todos nuestros problemas temporales, ¿verdad? Sino para... Hermano, ¿cuál es el problema del ser humano? ¿Cuál es el más grande problema del ser humano? El pecado, hermanos. ¿Verdad? Él vino para arreglar nuestro problema eterno. Él vino para pagar la deuda del pecado. Pero, hermanos, nosotros no hemos entendido mal. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Porque no, hermano, yo quiero que me sane, y estoy enfermo y me duele esto y aquello, y decimos, quiero que me sane. Bueno, sí te puede sanar si Dios quiere, ¿verdad? Pero hermanos, a veces, y cuando no nos sana, ¿qué? Pues no entendemos, ¿verdad? Pero Dios tiene sus planes. Hermano, ¿qué entiende la gente de Juan 3:16? ¿Verdad qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su ¿quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no sea sanado de toda enfermedad. ¿Dice eso? Para que todo aquel que en él cree sea prosperado económicamente. Eso dice, sean solucionados todos sus problemas. Eso es lo que dice. No, hermanos. Eso no es lo que dice, sino dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando Dios va a obrar una sanidad, es porque tiene un propósito. ¿Sí, hermanos? No es de que esté cada haciendo milagros a como se nos antoja, como lo dicen los milagreros, ¿verdad? Noche de milagros, sí, ¿verdad? Hasta crees que Dios va, o sea, Dios si tiene el propósito lo va a hacer, hermano. Si no, no. Entonces, hermano, Dios no va a sanarnos ni a hacer un milagro para satisfacer nuestros caprichos. ¿Sí, hermano? Y es lo que está diciendo, ¿verdad que estamos viendo aquí, hermano? Pregunta, hermanos, ¿para qué quieres la sanidad si te vas a volver a enfermar? ¿Verdad? Y nos vamos a morir. Hermano, lo que necesitamos nosotros es la sanidad del alma. ¿Verdad? Allá vas corriendo por el doctor. Bueno, vamos corriendo por el doctor, ¿verdad que sí, hermano? Pero no vamos con el médico de médicos primero, ¿verdad? No vamos con el que sana el alma. Entonces, hermanos, la medicina que necesitamos es la sangre de Cristo para que nos limpie de todos nuestros pecados. Pero miren, hermano, continuando con la resurrección de Lázaro, no solamente nos enseña que el Señor
no nos va a liberar de todo sufrimiento, ¿sí, hermano? Sino que también nos enseña de la omnisciencia del Señor Jesús. ¿Qué es omnisciencia? Hermano José, ¿qué es omnisciencia? Vean que todos lo saben. Miren, ahí lo dice en el versículo 7, miren. Vamos a leer hasta el versículo 16. Miren, dice cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Fíjense, hermanos, ¿quién lo andaban buscando? Los enemigos, ¿verdad? Los anticristos para matarlo, ¿verdad? Y por eso se sorprenden los discípulos, Señor, pues, ¿para qué vas para allá? Te vas a poner en peligro, no vayas, ¿verdad? ¿Y para dónde quedaba eso, hermanos? Pues para donde estaba Betania, allá donde estaba Lázaro. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Sí, hermanos? O sea que Él no está hablando de este día físico, de este día material y de esta noche material. Él, hermanos, está hablando de la noche espiritual y del día de la luz, que es Cristo, hermanos. ¿Verdad? O sea, la luz es andar practicando la verdad, hermanos. ¿Sí? O sea, el que anda en pecado, pues ese sí te tiene que preocupar. Pero el que anda en luz, pues no se tiene que preocupar. Por eso dice el Señor, pues yo no tengo miedo, porque él era santo, ¿verdad que sí, hermanos? Miren, dice en el versículo 10, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Sí se fijan, hermano? O sea, está hablando de la luz que hay en nosotros, hermanos. No está hablando de la noche física, ¿ya? O del día material. Versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. O sea, ¿qué estaban pensando los discípulos, hermano Juan? Dice que se estaba durmiendo. O sea, cuando anda un enfermo, ¿qué sientes? Pues hasta te desmayas, ¿verdad? Estás ahí medio cansado y no te quieres ni levantar, ¿verdad? Porque el dolor no lo aguantas y estás ahí tirado en la cama, ¿verdad? Y hasta te duermes, ¿verdad? Ellos pensaban que estaban hablando del sueño físico, pero en el versículo 13 que les dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, o sea, ellos no entendieron, pero ahora el Señor les va a decir, ¿Lázaro qué? Lázaro ha muerto. Y fíjense, hermano, ¿qué dice el Señor? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. ¿Por qué se alegraba el Señor, hermanos, que no estuvieran allá con Lázaro y que estuvieran ahí? Porque ellos iban a ser testigos presenciales de ese milagro que fue verdadero, hermanos. ¿Vean? Entonces dice el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Hermanos, fíjense, entonces aquí vemos la omnisciencia del Señor. O sea que, hermano, ¿cómo exactamente en el momento que falleció Lázaro, hermano, él lo supo? ¿Se fijan? Hermano, el Señor conocía todas las cosas, ¿verdad que sí? Hermano, él miraba a la gente y él sabía lo que había dentro del corazón del hombre, hermanos. ¿Verdad que sí? Entonces, porque Él es omnisciente, hermanos. Pero miren, continuando con esta lección de la resurrección de Lázaro, ¿qué nos enseña, hermanos, también?
Miren, nos enseña que después de la muerte el creyente va a ser resucitado. Ahí lo dice en el versículo 17 al 27, hermanos. Miren, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, hermanos. ¿Cuál es ese día postrero? Hermano, es el día último, ¿verdad? Es el que estamos esperando, hermanos, los cristianos, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿verdad? O sea que, hermano, lo que está diciendo Marta, bueno, pues está bien, ahorita no lo puede resucitar. Es lo que está pensando Marta, que él no lo puede resucitar. Pero Marta sí cree de que lo va a resucitar. ¿Cuándo, hermanos? El día que estamos esperando, cuando Cristo ¿qué? Miren, ¿qué dice el versículo 25? Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego, hermanos, le pregunta: ¿crees esto? Hermano, ¿creemos eso de lo que dice el Señor? Hermano, y Marta le contestó, miren, en el versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. ¿Verdad? Entonces, hermano, esta es una declaración que ningún filósofo se ha atrevido a decir. Pero también vemos a una Marta diferente. ¿Se acuerdan de esta Marta? ¿Cómo era Marta? Andaba toda preocupada, hermanos, andaba afanada. ¿Verdad que sí? Y en lugar de que estuviera a los pies del Señor Jesús, andaba ya con las cacerolas, ¿sí se acuerdan? Pero ahora, hermano, y fíjense quién se quedó allá en la casa. La que salió a buscar al Señor fue Marta, y María se quedó. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, ya no es la Marta afanada, sino una Marta llena de fe. Vean, ¿se fijan que hermano, el Señor la transformó? ¿Verdad? Aquí ya no es la misma Marta mundana. ¿Verdad? Esta Marta ya es espiritual. Vean, más adelante, como todo ser humano, hermanos, ¿qué le pasó a Lázaro? Bueno, hermano, el Señor, vamos a ver que ahorita lo va a resucitar. Pero más adelante, ¿qué le pasó a Lázaro? Hermano Donaciano, ¿qué le pasó a Lázaro después de resucitarlo? Hermano, pues se volvió a morir, ¿verdad? Entonces este es el detalle, que la resurrección que estamos esperando no es la resurrección que recibió Lázaro. ¿Cuál es la resurrección que queremos, hermanos? ¿Verdad? Que el Señor va a efectuar con su poder cuando venga en ese día. ¿Verdad? Entonces, esa es la resurrección que habla también el apóstol Juan, hermanos, aquí en el capítulo 5, 28, hermanos. ¿Verdad? Juan ya había hablado de esta resurrección, donde él dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora. ¿Cuál hora? Pues la hora de la segunda venida de Cristo, hermanos. Cuando todos los que estaban, ¿en dónde? En los sepulcros. ¿Qué hay en los sepulcros? Los cuerpos de los muertos. Dice: ¿oirán su qué? Oirán su voz. ¿Cuál voz, hermanos? Miren, la misma voz que escuchó Lázaro cuando Jesús lo resucitó. ¿Sí, hermanos? Y los que hicieron lo bueno, ya dice Juan, saldrán a resurrección de vida. ¿Sí, hermanos? Dice Juan, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida.
Mas los que hicieron lo malo, a resurrección ¿de qué? De condenación. Entonces pregunta, hermanos, fíjense, entonces el problema no es la muerte. Vean, porque pues todos vamos a morir. El problema tampoco no es la resurrección, porque todos vamos a resucitar. Sino el problema es a dónde vamos a ir después de la resurrección. Sí, hermanos, ese es el problema en el cual el ser humano se enfrenta. ¿A dónde va a ir después de la resurrección? Entonces la pregunta es, ¿a dónde se va a ir usted? Bueno, pues eso depende de cada quien de nosotros, hermanos. ¿Va a resucitar para vida eterna o para condenación eterna? Entonces, hermanos, debemos de pensar en eso. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer para no ir a la condenación? Hermanos, tener una vida en Cristo. Hermanos, porque decía el apóstol Pablo que para él el morir con Cristo era ganancia. Hermanos, pero en este tema de la resurrección de Lázaro, no solamente el Señor, hermanos, nos enseña, ¿verdad? Porque él, fíjense, ¿de qué habló? No le dijo a Marta de la resurrección de Lázaro, le habló más de la resurrección. Bueno, se habló de la resurrección ¿de qué? De la segunda venida de Cristo. Pero no solamente de eso habla esta historia, sino también aprendemos que el Señor, hermano, entiende y se compadece de nuestros sufrimientos. ¿Sí, hermano? ¿Qué nos enseña la resurrección de Lázaro? Que el Señor entiende y se compadece de nuestros sufrimientos. Miren, algo dice en el versículo 28. Miren, dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fíjense, hermanos. Entonces, fíjense, en una ocasión, hermanos, María estuvo a los pies del Señor. ¿Verdad? ¿Para qué? Para escuchar su palabra. Y en esta ocasión está a sus pies para buscar consuelo. Y más adelante, hermanos, la vamos a ver que vuelve a estar en sus pies para enjugar los pies del Señor. Entonces, hermanos, pero ¿qué dice el 33? Miren, fíjense lo que dice el 33. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, ¿verdad? Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego dice que 35, hermano, Jesús, ¿qué? Lloró, hermano. Miren, hermano, esta no fue la única vez que el Señor Jesús lloró. Al menos encontramos otras 2 ocasiones más cuando, hermano, el Señor derramó lágrimas por el ser humano. Miren, una fue cuando contempló la ciudad obstinada y rebelde y que no se quiso arrepentir. Sí, hermano, que subió a un monte y desde ahí contempló la ciudad, ¿verdad? Y cuando él dijo que él los había querido juntar como la gallina que, hermanos, me juntan los polluelos, pero no, ellos no quisieron. Qué triste, ¿verdad, hermano? Y el Señor Jesús allí lloró. También, hermanos, en el huerto del Getsemaní, cuando se disponía a entregar su vida por los pecadores, también el Señor allí lloró, hermanos. Eso
Eso lo dice Hebreos 5:7, que Él en ese lugar, hermanos, derramó. Sí, su sudor eran como gotas de sangre, hermanos, pero también, ¿saben qué es? ¿Qué también sucedió ahí? El Señor lloró. ¿Verdad? Es lo que dice Hebreos 5:7. Entonces, en todas estas ocasiones, hermanos, sus lágrimas tenían que ver con el pecado de los hombres y sus consecuencias. Entonces, hermanos, no es justo decir que Dios es insensible a nuestras necesidades y desgracias. ¿Sí, hermano? ¿Qué dice la gente? Ay, Dios, o sea, a ver, ¿dónde está tu Dios? Pues mira lo que me está sucediendo y estoy sufriendo y a ver dónde está. ¿Sí, hermano? Hermano, el Señor, Dios, hermano, sí mira nuestro sufrimiento. Entonces, hermano, este pasaje nos revela, hermanos, el lado profundo de la humanidad del Señor Jesús. Jesús es Dios hombre y por eso, hermanos, es sumo sacerdote el que nos conviene, porque participa de nuestra naturaleza humana, pero también Él participa de la naturaleza divina, ¿verdad? Y al mismo tiempo entiende nuestra condición humana y por eso Él puede interceder por todos nosotros ante el trono de Dios, hermano. Miren, dice Hebreos 4:14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué? Los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces pregunta, hermanos, aquí vemos que el Señor Jesús lloró, hermanos. Hermanos, dice que en el griego dice que ese llanto es así como lloran los niños. ¿Cómo lloran los niños, hermana Marcela? Con ese sentimiento. Así hace, ¿verdad que sí? Hermano, dice que se estremeció en su espíritu. Hermano, ¿saben por qué, hermanos, lloró el Señor? Bueno, unos dicen que lloró porque se había muerto Lázaro, pero no fue por eso, hermanos, porque Él sabía que él lo iba a resucitar. Otros dicen que Jesús lloró porque no creían en Él, pero si fuera así, pues se lo hubiera pasado llorando, porque pues la gente era incrédula, hermano. Vean, por mucho tiempo mucha gente era incrédula. Entonces, de hecho, hermanos, la Escritura nos dice que ni sus hermanos creían en Él, ¿verdad? Inclusive ni alguno de sus discípulos. Entonces, no es por eso que está llorando. Hermanos, la respuesta correcta es porque el Señor Jesús lloró, hermano, es que Él lloró por empatía. Sí, hermano, empatía quiere decir que se identifica con alguien, ¿verdad? Y comparte nuestros sentimientos, ¿verdad? Es decir, hermano, el Señor Jesús fue sensible al dolor de María. ¿Sí, hermano? O sea, Él estaba sintiendo, si los judíos estaban llorando por María, hermanos, pues Él también lloró, hermanos. Él sintió ese dolor, esa tristeza que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando se nos va un ser querido, ¿no? Yo me acuerdo cuando se falleció mi mamá y ahí estábamos llorando, hermanos. Pues hermano, el Señor Jesús también, hermano, Él comprende nuestras situaciones, ¿verdad? El Señor Jesús fue sensible al dolor de María, hermanos, con sus lágrimas. Sintió la tristeza que tenemos cuando fallece un ser querido. El Señor Jesús, hermanos, sin palabras, le dio a María el sermón más grande que nadie le pudo dar. ¿Sí, hermano? Y esto nos habla de la humanidad del Señor Jesús, hermanos. O sea, Dios, hermano, no es espectador de nuestro sufrimiento. ¿Sí, hermano Javier? O sea, no está viendo desde allá, mira, pues hay que sigan sufriendo. No, Él también, Él conoce, hermano, el sufrimiento. Vea,
Dios se hizo carne, hermanos, y Dios se hizo sensible a todos nuestros dolores. Tenemos a alguien, hermanos, que se compadece de nosotros cuando sufrimos. Pregunta, hermanos, ¿alguien le ha traicionado aquí? Bueno, al Señor Jesús, hermanos, dice la Escritura que también le traicionaron. ¿Ustedes saben quién es? ¿Alguien ha sido abandonado aquí? El Señor Jesús también, hermanos, quedó abandonado por causa de nuestros pecados. ¿Alguien le han avergonzado aquí? Pues también al Señor Jesús lo avergonzaron. Aquellos, cuando fue entregado a los soldados romanos, hermanos, y que lo desnudaron y repartieron sus vestidos echando suertes. ¿Ha sufrido dolor en su cuerpo? Hermanos, pues el Señor también tuvo dolores sin límites. Hermanos, esos fueron dolores terribles, ¿verdad? Cuando fue azotado, hermanos, y le fue arrancada la carne. Hermanos, él entiende cuando estamos sufriendo, hermanos. Dice Isaías que era varón de ¿qué? De dolores, experimentado en quebranto. Entonces, hermanos, el Señor Jesús también nos entiende y lloró por nosotros cuando estuvo en este mundo. ¿Sí, hermano? Pero miren, ¿qué sigue diciendo el 36? Dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban, y algunos de ellos no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Fíjense, hermano. Entonces, hermano, otra lección de la resurrección de Lázaro no solamente es que comprende nuestra situación y nuestros sufrimientos, sino también, hermanos, otra lección que tenemos es que el Señor cumplirá lo que Él promete. ¿Verdad? ¿Qué había prometido? ¿Qué prometió, hermanos, cuando fueron allá a buscarle? ¿Verdad? Les dijo, pues voy a ir para allá y ahí voy a estar. ¿Verdad? Entonces, miren, ¿qué dice? Él nos dice que aún en la muerte tenemos vida, pero ¿cómo podemos estar seguros de eso? Miren, fíjense que dice el 38, hermanos. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Dice el 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron que en él. Hermano, Él nos dice, hermanos, que aún en la muerte tenemos vida. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de esto, hermanos? Bueno, pues Él lo comprueba con la resurrección de Lázaro, hermanos. ¿Verdad? Y es que Dios siempre nos va a dejar a nosotros las cosas que podemos hacer. ¿Sí, hermano? ¿Por qué les dijo que quitaran la piedra? Porque era lo que el hombre podía hacer. Pero ¿qué no podía hacer el hombre, hermanos? Pues resucitar a Lázaro. ¿Sí se fijan, hermanos? Entonces, el Señor, hermanos, quería que los presentes pudieran comprobar con todos sus sentidos que Lázaro estaba realmente muerto. Sí, hermanos, ellos entraron, se acercaron a la tumba, hermanos, y cuando la abrieron, hasta yo creo salió la peste de cómo se estaba corrompiendo el cuerpo, hermanos.
De modo que después de que lo resucitara, hermanos, nadie podía decir que Lázaro no había estado realmente muerto. Así que todos tuvieron la oportunidad de ver el cadáver de Lázaro, hermanos, y hasta a oler su descomposición, cómo se estaba pudriendo, hermanos. Entonces, hermano, por eso que le había dicho, que le dijo Marta al Señor, hermanos, ¿verdad? Que ya hiede que hiede quiere decir que ya apestaban, ¿verdad? Porque ya habían pasado ¿cuántos? 4 días después de que había muerto, hermanos. Y el Señor le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Fíjense, hermanos, ¿qué dice el hombre? Bueno, yo necesito ver para creer, pero el Señor Jesús dice, primero tienes que creer y luego vas a ver. ¿Sí, hermanos? Con esto el Señor enfatiza, hermanos, la importancia de la fe. Entonces, hermanos, vemos su divinidad y relación íntima con su Padre. Hermanos, porque hace una oración el Señor Jesús. ¿Y qué dice? Dice, gracias te doy, Padre, por haberme escuchado. Hermanos, pero cuando hizo esa oración habló en voz alta. En voz alta, hermanos. ¿Saben por qué habló en voz alta? Para que todos se dieran cuenta que estaba hablando ¿con quién? Con su Padre. Hermanos, y el Padre aprobó la resurrección de Lázaro, hermanos. ¿Sí? O sea, que el Señor Jesús no podía hacer un milagro si el Padre no autorizaba. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, pero dice el texto que estaba conmovido profundamente, hermanos. En el griego quiere decir que estaba furioso como un león. Es decir, el Señor, ¿saben por qué estaba furioso como un león, hermanos? Anda, porque la muerte había arrebatado el alma ¿de quién? De Lázaro, hermanos. Y hermanos, el Señor se dirigió a la muerte y dijo, ¡suelta a Lázaro! ¿Sí, hermanos? El Señor le habla a la muerte y la muerte lo suelta, hermanos. Vean, porque tiene toda autoridad. Vean, dice, Lázaro, ven fuera. Es como si le estuviera hablando a la muerte, hermanos. Bueno, aunque la muerte no es la santa muerte, hermanos. La muerte es un estado. ¿Verdad? Pero el Señor hizo la muerte. Hermano, ¿saben quién hizo la muerte? Dios hizo la muerte. ¿Verdad? Y Él tiene autoridad para destruirla. Entonces, hermano, el Señor, fíjense, aquí hay una cosa que notar, que el Señor Jesús se dirigió a Él por nombre, de forma personal. Agustín de Hipona dijo que el llamamiento era tan extremadamente poderoso que si no hubiese llamado personalmente a Lázaro, ¿saben qué hubiera pasado, hermanos? Todos los muertos hubieran resucitado. ¿Fíjense, hermano? O sea, por eso tuvo que hablar personalmente a Lázaro. Si no hubieran resucitado todos los muertos, hermanos, hubieran salido de los sepulcros. Entonces, hermanos, pero en esa misma muerte, hermanos, ¿saben qué volvió a hacer? Pues volvió a abrazar a Lázaro, hermanos. Vean. Pero no la santa muerte, hermanos. De lo que les digo es que la muerte es un estado. La muerte fue creada por Dios, así como la vida también. Vean, pero cuando el Señor murió y resucitó, esa muerte quedó derrotada. ¿Sí sabían? Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 15, 55 al 57. Él dice allá, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, hermano? ¿Por qué nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo? Pues porque Él derrotó a la muerte, hermanos. ¿Verdad? Porque Él murió y Él resucitó, pero resucitó para ya no volver a morir. Él destruyó la muerte, hermano. Entonces, hermano, ahora nosotros tenemos vida y vida en abundancia, pero a veces vivimos como si estuviéramos secos. Todavía damos patadas de ahogados, hermanos, y nos asustamos por causa de la muerte.
decíamos que Lázaro resucitó y volvió a morir, hermanos. Entonces la pregunta, hermanos, miren, si iba a volver a morir, ¿por qué lo resucitó el Señor? Esa es otra pregunta. Si Lázaro fue resucitado y volvió a morir, entonces pregunta, ¿y se iba a volver a morir? ¿Por qué lo resucitó el Señor, hermanos? Bueno, la respuesta ahí está en el capítulo 11, versículo 4. Vean, donde el Señor dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sí, hermano? Entonces, como cristianos, todo en nuestra vida es para gloria de Dios, hermanos. Vean, si tenemos vida, ¿para quién es la gloria? Para Dios. Y si nos llega la muerte, ¿para quién es la gloria, hermanos? Vean, no estemos ahí quejando. ¿Verdad? Ahí cuando estemos muertos, ahí cuando ya nos estamos muriendo, hermano, digamos, gloria a Dios, y yo sé que Dios me va a acompañar, hermano. Si estoy sano, pues es para gloria de Dios, y si estoy enfermo, pues es para gloria de ¿quién? Gloria de Dios. Hermano, ¿verdad que hay hermanos que están sufriendo? Hermano, si no entendemos lo que está diciendo aquí la Escritura, nuestra vida no va a tener sentido. ¿Cómo está el hermano Carlos, hermana? ¿Verdad? Tiene cáncer, hermano. Él ya le queda poco tiempo, el hermano. No, si lo mira todo hinchado, ¿eh? Hermano, ¿y por qué? ¿Por qué si es cristiano? A ver, pues ¿dónde está? Que lo sane. Pues sí, hermano, si no entendemos la Biblia, lo que está diciendo aquí, ya miramos de que aunque el Señor nos ama, Él no nos va a quitar todo sufrimiento. ¿Verdad que sí? Aquí lo estamos viendo. Entonces, hermano, si tengo prosperidad, pues es para gloria de Dios. Y si hay escasez, pues es para gloria de Dios. Todo lo que nos sucede en esta vida, hermanos, debe ser para gloria de Dios. Hermano, y si es cierto, qué bonito, hermanos. El hermano Carlos tendrá sus defectos. Hermano, pero él, a pesar de, es una lucha, hermanos. O lo quisiéramos ver ahí tirado al hermano, derrotado. Hermano, pero ¿verdad que la fe que él tiene ahora, hermano, es para la gloria de Dios? ¿Verdad? Porque cuando no es para la gloria de Dios andamos maldiciendo, ¿verdad? Y nos alejamos de Dios. Entonces, cuando Dios te bendice, es para la gloria de Dios, pero cuando sufres y vences el sufrimiento, pues es para gloria. Esa gloria es mayor, hermanos. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué le dijo Satanás a Dios? Bueno, pues sí, porque lo bendices, pero bueno, quítale toda la prosperidad y verás cómo te niega en tu propia cara, le dice Satanás. Y Dios le dijo, no te voy a contestar a lo que tú dices, pero ahí está mi siervo Job, haz lo que tú quieres hacer, nada más no le quites la vida. Y fue el diablo, hermanos, y le dio una zarandeada. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo estaba Job, hermano Donaciano? Estaba todo lleno de úlceras, hermanos, así todo cacarizo, y se estaba tallando como un tiesto, ¿verdad? Y la sangre, se le miraba la carne, hermano, la sangre ahí donde se estaba, ¿verdad? Y luego la mujer que le dijo, ¿ya ves? ¿Verdad? Ya no te quiero, estás feo, maldice a Dios y muerte. Anda, eso sí fue una prueba fea, ¿verdad? Difícil, hermano. ¿Y qué le dijo Job? Como una mujer que tú has hablado, no, ¿a poco vamos a recibir de Dios nada más las cosas buenas y las malas no? No, hermano. Aquí todo se tiene que... Por eso, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Que si, o sea, es para gloria de Dios, venga lo que venga. ¿Sí, hermano José? Si tiene la rodilla, pues ¿para quién es la gloria? Para la gloria de Dios, hermano. Entonces, hermano, qué bonito lo que dice la Escritura aquí, hermanos, en esta resurrección de Lázaro. Miren, vimos el tema, lo que nos enseña la resurrección de Lázaro. Dijimos que nos enseña que aunque el Señor nos ama, no nos va a liberar de todo sufrimiento en esta vida.
Vimos también que nos enseña la omnisciencia del Señor Jesús. Él todo lo sabe. Nos enseña que después de la muerte el creyente será resucitado. Nos enseña que el Señor entiende y comprende nuestros sufrimientos. ¿Verdad? Y nos enseña que el Señor cumplirá lo que Él promete. ¿Verdad? Porque ¿qué prometió, hermanos? Que le iba a dar vida, que iba a resucitar a Lázaro, y lo cumplió, hermanos. Pero lo bueno es que no nomás le dio vida en esta, le resucitó en esta vida, también le va a resucitar para vida eterna. ¿Sí, hermano? Entonces, este milagro demuestra que el Señor Jesús es Hijo de Dios y tiene poder sobre la muerte. Este mensaje nos transmite a nosotros una lección de fe, esperanza, enseñándonos que para Dios no hay nada que, hermanos, imposible. Este milagro nos invita a confiar en Dios aún en los momentos difíciles y a creer en su poder para vida eterna y así transformar y restaurar nuestra realidad humana. Si usted está muerto en sus delitos y pecados, el Señor Jesús le puede resucitar para vida eterna. ¿A través de qué, hermanos? De obedecer el Evangelio. En las aguas del bautismo, hermanos, donde se participa de la muerte, sepultura y resurrección. Y así tengamos el boleto, hermanos, para irnos con el Señor cuando Él regrese por segunda vez. Dios les bendiga.